Con especial afecto y mucho agrado, presidente. Gracias por venir a la Radio Agricultura, a la gran mañana interactiva. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación a la mañana interactiva. Bienvenido, pues. Muchas gracias. Vamos a ver cuánto interactivamos. Lo máximo, lo que más se pueda, pues, presidente. ¿Ah? Eso depende de ustedes. Pero qué bueno. Queremos conocer todo. Pero lo importante es lo que usted diga también. Es lo más importante. En su discurso del sábado, presidente, usted planteó la idea de transformar la actual crisis de confianza en una oportunidad. Leí su discurso con atención. Hace pocos meses usted también dijo que esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile. Y también agregó, yo no sé si el país aguanta 1 año y medio con esta crisis. Va quedando menos. En todo caso, para que estemos más tranquilos, ya queda menos. ¿No cree que fue un poco, y lo digo con respeto, presidente, asustante el decir esto último? O sea, lo que pensé fue que había que tomar definiciones por parte de los distintos sectores políticos. Cuando hice ese planteamiento, y lo mismo dije el sábado pasado, la crisis afecta a todas las instituciones políticas, a los partidos, al Parlamento, a la percepción que hay de la forma en que ellos trabajan o se conducen, una legitimidad que se está perdiendo. Y en consecuencia creo que estamos todos los que estamos en la actividad pública cuestionados. Entonces, hagámonos cargo de esto y veamos cuál es el tipo de medidas que entre todos tenemos que abordar. O sea, salir de esta crisis no creo que sea un problema ni de más a la izquierda o más a la derecha. Creo que es un problema que nos obliga a todos a intentar recordar algunas cosas. ¿Cómo aseguramos generar una sensación de protección al ciudadano que de repente se siente inerme frente, comillas, abusos, como quiera que definamos el término? Cuando ve que hay una colusión de precios o cuando ve que hay una relación entre dinero y política que no es la más adecuada. Entonces, son todos temas complejos. Y yo diría, respecto de estos temas, podemos tener un entendimiento entre todos, más allá de las posiciones políticas, y hacernos cargo de esta crisis. Y en ese sentido, claro, yo entiendo, cada uno es dueño de decir cuál es la razón de por qué estamos donde estamos. Pero creo que si tenemos un diagnóstico común, a lo mejor podemos llegar a un cierto entendimiento de los distintos sectores. Pero ese entendimiento y en ese sentido, lo que quise decir yo, no sé si aguantamos 1 año y medio, es porque en ese momento, la presidenta había nombrado la comisión Engel, se estaban implementando medidas, no con la rapidez que Engel esperaba y la comisión esperaba, y por lo tanto, la dificultad que había era, ¿vamos a esperar que llegue un próximo gobierno o podemos comenzar a trabajar desde ya? Ese era mi planteamiento. Pero para luego pasar a otro tema, con Cecilia también, ese entendimiento consiste también, porque lo he escuchado decir, un gran acuerdo nacional. ¿Un acuerdo en qué, presidente? Porque algunos piensan, no, borrón y cuenta nueva, en fin, queda todo como está. ¿En qué consistiría ese acuerdo que usted anhela? Bueno, lo primero yo creo es no pretender que nadie tiene el monopolio y que tiene la idea para resolver el problema. Pero yo diría que podríamos comenzar un acuerdo de hacer una suerte de muralla divisoria entre dinero y política, de manera que el dinero no incida en la actividad pública. Esa percepción de la ciudadanía, ¿verdad?, que estamos todos coludidos, por así decir, entre dinero y política. Y eso implica tomar algunas definiciones. Porque si vamos a hacer una medida entre dinero y política y una muralla divisoria, querrá decir entonces que de alguna manera los partidos o los candidatos tienen que exponer sus puntos de vista, y eso implica entonces tomar definiciones en otro ámbito, fiscal, impopular, y por eso se requeriría un avance más grande. Segundo, en temas de regulatorios o de colusión o como quiera, podríamos tener algún tipo de mirada común en donde también sean llamados a conversar seriamente el mundo privado, ¿verdad? Porque las colusiones se dan en el mundo privado. Entendemos, ¿verdad?, que una manzana podrida en un cajón no dice que todas las manzanas sean podridas, pero sí, hay que dar pruebas, ¿verdad? Tercero, me parece igualmente importante entender cómo generamos espacios para escuchar un poquito a la ciudadanía.
Porque la ciudadanía lo que está pidiendo, perdóneme señor, yo le voy a decir a usted la verdad. Usted me le dice en la firme, señor Lago. Yo se la voy a decir. Y claro, la percepción es que uno está en una nube arriba, ¿verdad? Estas élites, las dirigentes, los presidentes, lo que sea. Y el pueblo abajo. Pues más me comunico. Y cuando tengo un reclamo, no me queda otro que salir a la calle a protestar. Entre estudiantes que se van a la calle, el paro de no sé quién, el paro no sé cuál, el no más AFP, etcétera. ¿Es posible tener alguna modalidad de interacción con las nuevas tecnologías? Bueno, estamos acá en una radio, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que hoy día las radios no son radios, son muchas cosas simultáneamente. Así es. Y estas salen por streaming, las otras salen por no sé dónde, y son del internet. Bueno, estoy cierto yo no visualizo todavía con claridad, pero no le quepa la menor duda que van a surgir instituciones políticas nuevas a partir de esta nueva realidad. Yo digo, esto, mire, si la democracia llegó por el señor Gutenberg, que inventó la imprenta, y después que inventó la imprenta salieron los diarios, después que salieron los diarios, los señores Montesquieu, Rousseau dijeron, bueno, si están los diarios, ¿por qué el rey resuelve y no resuelvo yo? Etcétera. Y ahí comenzó todo. Bueno, ahora mi impresión es que Internet y estas tecnologías van a hacer surgir nuevas instituciones. De hecho, ya hay nuevas instituciones en algunos lugares del mundo. Uno ve el Parlamento de Finlandia. Cuando hay un proyecto que están debatiendo en el Parlamento, el diputado dice, esto pido que se someta a la web del Parlamento. ¿Por cuánto tiempo, señor diputado? 3 meses. Y si un número de diputados lo acompaña, durante 3 meses ese proyecto de ley se pone en la web del Parlamento. Usted entra con su clave, porque todos los ciudadanos están en la web del Parlamento, y opina sobre esa ley. La Internet de las cosas, la Internet 2.0, los avances que están existiendo. Claro, y a la inversa, si un señor ciudadano dice yo quiero que discutan tal cosa, y un número de ciudadanos dicen clic, estoy de acuerdo con esto, y llega un número determinado, están obligados a discutirlo. En ningún caso son vinculantes, ni las opiniones ciudadanas, ni lo que resuelve el Parlamento. Pero hay participación. Pero por lo menos sienten que lo escucharon. Le pregunté a un amigo de la tribu de uno, que había sido largos años presidente del Parlamento de Finlandia, le dije, ¿alguna vez llevaron de apunte lo que la gente le dijeron? Se rió y me dijo, sí, han hecho 10 veces, 9 o 10 veces, la gente ha dicho, quiero que discutan tal cosa. Presidente, pero y una vez le hicieron caso, ¿y sabes lo que le hicieron caso? ¿En qué? Matrimonio homosexual. ¿Cómo? Le dije yo, no entiendo. Es que ningún partido se atrevía a dar el paso, ni el de gobierno ni el de oposición. Y si la ciudadanía dijo, pido que discutan esto, lo discutieron y lo aprobaron. Presidente, en esa misma línea usted decía, a propósito de la crisis de confianza, el diagnóstico está claro. Y cuando el diagnóstico está claro, las acciones son las importantes. Y las acciones representan señales, las señales construyen realidades. Entonces, cuando el Parlamento hoy día, a través de una ley que está empujando el gobierno, que es la elección de los gobernadores regionales para descentralizar, vale decir, los intendentes, establece privilegio para los actuales congresistas, que es que sin renunciar a sus cargos y manteniendo su sueldo, puedan ser candidatos, aunque sea por esta elección. ¿A usted le parece que es la línea correcta? Es exactamente la vía contraria a la correcta. Cualesquiera que sea eso no tiene justificación. Y espero que recapaciten si algunos siguen insistiendo en esto. Porque eso es precisamente lo que hace a veces no es posible, elegirla en favor de ellos. Eso no tiene presentación ninguna. O sea, hay temas que tienen que ver con la ética, y la ciudadanía sabe perfectamente lo que es la ética en estas cosas. Presidente, ¿pero a qué atribuye esa conducta de algunos parlamentarios? Que yo creo que es una desconexión completa con la opinión pública. Porque si lo tuvieran se darían cuenta. Ellos han sido muy exigentes de cuándo tienen que renunciar distintas autoridades que quieran postular a cargo, lo cual está muy bien. De hecho, todas las tienen que hacer los funcionarios públicos, salvo los parlamentarios. Claro. Ministros, alcaldes. Claro, por supuesto. Entonces, con una excepción. El presidente. El presidente de la República. Es cierto. Le voy a decir, no sé si decirle esto. Estaba de ministro en el gobierno. Y
bueno, estaba la posibilidad de ser candidato presidencial o miembro del Parlamento. O sea, si no era candidato presidencial, bueno, que sea senador o algo así, ¿no? Entonces, me había hecho el firme propósito, para que quedara bien claro, de que cuando renunciaran los señores ministros que quieren ir al Parlamento, yo no iba a renunciar. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, claro. Porque a mí no me pedía, porque estaba... Pero bueno, era una forma de demostrar cuál era mi real intención. No fue necesario porque me sacaron antes, por razones de que el presidente necesitó de la época hacer un ajuste ministerial y quiso hacer un solo ajuste y nos pidió a todos la renuncia. Pero, claro, efectivamente yo creo que ese tipo de situaciones son las que nos tienen en cuestión a todos, ¿verdad? Ese tipo de iniciativas de que esto vale para todos menos para mí, ¿no? Eso no ayuda a superar la crisis de confianza tampoco. No, por eso la agrava mucho más de lo que estamos, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que tiene que ser posible avanzar en algunas direcciones. Presidente Lagos, en su contacto con la ciudadanía, usted ha recorrido Chile, ha conversado, como esta gente lo decía. Lo importante que es escuchar a las personas. ¿Qué siente en esta campaña que usted ha iniciado que le pasa la cuenta como un error de su gobierno? ¿Qué es lo que más le pasa la cuenta a la ciudadanía? Uno hace, bueno, mire usted, hace tantas cosas en el gobierno. Yo creo que hay una percepción hoy de que usted pudo haber hecho mucho más. Y lo único que yo trato de explicar es, mire, cuando yo entré al gobierno, o sea, el año 2000, este paisito era un paisito con $8.000 por habitante. Per cápita. Per cápita. Y ahora tenemos 23.000. Es el equivalente a una familia chilena que vive con 400.000 pesos y 16 años después está viviendo a similar poder adquisitivo con 1.100.000. Lo que usted puede hacer con 1.100.000 es un poquito más que con 400, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando usted mira para atrás, ¿qué es lo que yo hacía con los 400? Bueno, caramba, pongamos todas estas otras cosas. Y en consecuencia, el tema del contexto en el cual usted está dirigiendo cualquier actividad pasa a ser muy determinante. Y creo entonces también hay un segundo elemento. Y el segundo elemento, que está más subjetivo, es que cuando goberné, durante los 6 años, estaban los senadores designados. Y por tanto, durante los 6 años, yo nunca tuve mayoría en el Senado. Nunca. Y por tanto, durante los 6 años, tenía que negociar con aquellos que estaban al frente. Y en consecuencia los que estaban al frente sabían que tenían un poder de veto. En la práctica sí. Y por lo tanto, todo se conversaba. Mire usted, proponemos un seguro de desempleo. Y los que están al frente me dicen, con una condición, lo administra los particulares, porque ellos saben administrar bien. Y yo la verdad es que mandé el proyecto con un seguro de desempleo diciendo, bueno, no me lo administra el Estado, no pensé de otra forma, a lo mejor un poquito ideologizado, me van a decir, pero ese era mi punto de vista. Mira, en todas partes lo administra el Estado. Ah, no, es que entonces no hay seguro de desempleo. O lo administran los privados o no hay seguro de desempleo. Entonces ahí usted dice, a ver, ¿hago o no hago seguro de desempleo? Y dije, hago seguro de desempleo, porque ya queda la institución llamada seguro de desempleo, y después llegarán otros y verán qué es lo que hacen, qué no administra y cómo. Pues al final, interesante para los efectos de las otras discusiones, varias de las entidades AFP se presentaron a licitación, y el seguro de desempleo se administra, no sé ahora, pero en ese momento, con una comisión del orden del 0,6% para administrar esos recursos. Y las FP por administrar recursos cobran las grandes entre 1,4 y 1,5, lo cual explica las tremendas utilidades. Entonces, ahí es como a usted le tocó funcionar. ¿Para qué le digo el auge y cosas así, verdad? Entonces, en todos estos elementos, usted tenía que... ¿Lo hago o no lo hago? Cuando llega el ministro y me dice, se nos cayó el auge. ¿Por qué? Porque la idea de hacer un solo auge con los fondos de FONASA y de la ISAPRE
se entendió por parte de la oposición que eso no era adecuado, no era justo con los que cotizan en ISAPRE. Alguien usó palabras más rimbombantes, que iba de una expropiación de lo que hacen los cotizantes. En suma, FONASA cotiza, financia a los suyos, y las ISAPRE a los suyos, y si no, no hay acuerdo. Entonces llegó el ministro de Hacienda y me dijo, se cayó el financiamiento, por tanto no hay auge. Bueno, busquemos otro financiamiento. Empezamos una discusión. Entonces al final, o tiene auge con otro financiamiento o no hay auge. Bueno, se optó por tener auge con otro financiamiento. Ese tipo de cosas, entonces te mira para atrás y dice, puede haber sido más duro, haber salido a la calle, haber... Sí, seguramente, pero la realidad en la cual a uno le toca gobernar son con 4.000 o 8.000 dólares per cápita, o sea, con 400.000 pesos, y además que no tengo los grados de libertad que supongo para gastar como yo quiera. Y está bien, era lo que había, era lo que correspondía al Chile de ese momento, era el tipo de transición que tuvimos, y no obstante eso creo que hubo cosas positivas. Entonces, de acuerdo. Si usted me dice otras cosas, claro, el tema de la restricción presupuestaria pasa a ser un tema muy importante en determinados momentos. De acuerdo, o sea, el seguro de desempleo se creó, el tema también del auge también, pero quizás le pasa la cuenta por cosas que no hizo y que el país bueno, quería, claro, quería. ¿Por qué, por ejemplo, por qué usted no derogó el binominal? Y ahora lo derogamos, ¿eh? Bueno, no tuve mayoría, nomás decir, a ver, hice lo del sofá de Donoto, no sé si se puede decir aquello, ¿verdad? Porque yo dije, no, de estas cosas con él, no firmo la Constitución si sigue el binominal en ella. Entonces llega el ministro de Interior y me dice, presidente, la solución sería sacar el binominal de la Constitución. Y se sacó de la Constitución, pero el binominal siguió igual. Presidente, en su discurso del sábado usted mencionó muchas veces la palabra o el concepto progresista. ¿Ah? ¿Por qué lo hizo? Mensaje para quienes ven en Ricardo Lagos quizás un hombre más conservador, una figura concertacionista, neoliberal para algunos. No. ¿Por qué tantas veces el término progresista en ese discurso? Por una razón. Porque me pareció que esa palabra implicaba una visión socialdemócrata y una visión, llamémosla social cristiana, o si usted quiere, dicho de otra manera, el humanismo laico y el humanismo cristiano, porque creo que la esencia de la centroizquierda en Chile es tener al mundo demócrata cristiano incorporado en este entendimiento. Lo grave, o lo difícil más bien, es que ese entendimiento en Europa, la gran coalición de la señora Merkel, ¿verdad?, con el Partido Socialdemócrata, por ejemplo, o un Mitterrand, primera administración, que tenía desde los comunistas a sectores del centro equivalente a la democracia cristiana, si bien la democracia cristiana nunca en Francia tuvo la fuerza que ha tenido en Alemania o en Italia u otros países europeos. Pero ese entendimiento de esos dos sectores tiene que ver con un proceso del desarrollo mundial que es un capitalismo basado en sindicatos fuertes y en la industrialización. Pero cuando usted llega a estas nuevas realidades económicas de hoy, ese estado de bienestar que emergió como resultado de esa forma de producir, la industrialización del siglo XX, empieza a ser muy distinta hoy día. La construcción de Europa, que ahora está en cuestión por otras razones, ¿verdad? Ya llegaremos a que a partir de mañana entramos al mundo de las incertezas, ¿no? Sí. Lo comentábamos a propósito de eso es el mundo de las incertezas mañana. El mundo de las certezas era que allá en la Unión Europea estaban avanzando a una integración mucho más profunda, que partió por una modesta comunidad del carbón y el acero, para nunca más guerras, y que terminan después en una carta social, en una moneda única, todo lo que sabemos. Y eso aparecía para muchos de nosotros como el faro. ¿A dónde usted quiere llegar, verdad? Y qué decir los países escandinavos. Entonces,
ellos también están hoy en crisis. Entonces, este mundo progresista, por así decir, que antes tenía ciertas certezas y un faro que iba adelante a donde quería llegar, ahora nos encontramos que ellos y nosotros, a ver, ¿cuáles son el mundo hoy, con la realidad de hoy? En donde también empieza a surgir un tercer sector que no sabemos hasta dónde va a llegar y que va a cambiar todo. Porque usted tiene un sector privado que provee bienes y servicios, y ese sector privado lo hace a través del mercado. Y un sector público que provee bienes y servicios y lo hace a través del Estado, con determinado tipo de políticas del Estado, ¿no? Entonces hay una dicotomía, cuánto de mercado y cuánto de Estado. Muy bien. Pero fíjese usted lo que viene ahora. ¿Se ha dado cuenta que nadie vende enciclopedias hoy día? Y nadie hace enciclopedias hoy día. Y diccionarios tampoco. Y ahora eso es un bien libre prácticamente, porque con el aparatito se mete a Wikipedia y está listo. Entonces, se acabó la llamada a larga distancia, señorita. Quiero llamar con Arica, por favor. Eso no existe, ¿verdad? Estaba agarrando el libro de Petete. ¿Verdad? Exactamente, ¿verdad? Presidente, pero perdón que me interrumpa. Esto de progresista, y tantas veces dijo al comienzo y mencionó la democracia cristiana. Es decir, no tiene la certeza usted, estaba hablando de la certeza, incerteza, teme que la democracia cristiana se salga de la coalición de gobierno en algún momento o vaya aparte en la elección presidencial. Bueno, creo que efectivamente se debate, ¿verdad?, si la democracia cristiana va a ir a participar de una primaria dentro de la nueva mayoría o el candidato o la candidata de ellos llegue a primera vuelta presidencial. En donde, claro, en países como Francia, para seguir con el ejemplo, hay una costumbre de la primera vuelta, todos salen con su candidato y luego se unen en torno. Pero eso en Chile yo creo que no existe todavía esa costumbre. Y por lo tanto, si la democracia cristiana va a primera vuelta, con posterioridad rearmar la coalición se hace más complejo, más difícil. Se puede ver como un quiebre. Presidente, sí. En la misma línea de lo que señalaba de la inspiración del progresismo, muchos analistas han señalado que su estancamiento en las encuestas dice relación con una estrategia errada. Vale decir, no haber tomado sus fortalezas que decían relación con este presidente Ricardo Lagos, dialogante, conciliador, socio compatible entre el mundo privado y el mundo público, el que echó a andar las concesiones y más bien giró hacia la izquierda buscando coquetear con los lados más duros, que hoy día se hacen llamar progresista, Partido Comunista, el PS, etcétera. ¿Se equivocó usted? Bueno, yo la verdad lo dije en el sábado pasado para hacerme cargo un poco de ese planteamiento. Yo me considero haber sido siempre el mismo. Ahora, es un poco presuntuoso decir desde que estaba en el colegio, pero digamos en la universidad, es siempre el mismo. Vale decir, algo que creo en el diálogo, que creo en esas cosas. Ahora, claro, yo sé que hay un conjunto de temas que dicen esto es muy neoliberal. Me lo planteó a mí una vez en Alemania un diputado socialdemócrata. Era ministro de Obras Públicas, pasé por Europa, no sé qué historias, y la Friedrich Ebert me invitaron a dar una charla, en fin, señor Lagos, vengan a una charla que pasa en Chile, América Latina. Bueno, y llegó ahí un amigo mío que era miembro del Parlamento, y cuando terminé de hablar, expliqué un poco lo que estábamos haciendo también en Obras Públicas. Entonces este diputado pide la palabra y me dice, Ricardo, me dice, somos amigos, tantos años, nos conocemos. ¿Cómo es posible que siendo el ministro socialista estés haciendo carreteras a peaje? Entonces le dije, muy simple, porque en Chile la presión tributaria sobre el producto es apenas un 18%. O sea, lo que nosotros tenemos de recaudación fiscal es un 18%. Del producto. Ustedes lo que tienen de recaudación fiscal es un 48% sobre el producto. 48%. Bueno, yo con 48 también haría carreteras gratuitas. Y esa es la verdad. Ahora, si yo le sumo cuánto recaudo por peaje
es algo así como 1,5% del producto. O sea, mi 18 está en 19,5, si yo diría que por andar en una carretera es el impuesto que usted está pagando. Entonces, eso le da una idea del problema, ¿verdad? Ahora, ojo, aquí se pasa un aviso, porque ahora le he dado mucha importancia al tema del fondo de infraestructura. Porque digo, mire, gracias a que se hizo eso, esto es lo mismo que cuando usted compra una casa y tiene que pagar el dividendo. Cuando ya termina de pagar el dividendo, dice, ahora sí que estoy bien, ¿verdad? Soy dueño en la casa, no pago más dividendo. Bueno, aquí, cuando se termina de pagar el dividendo, están venciendo las concesiones, quiere decir que el Estado ahora es dueño de ese capital. O sea, el Estado es dueño hoy día de más o menos 25.000 millones de dólares. Más rico. Pero es bueno aclarar ese punto, presidente. Y esa riqueza de 25.000 millones de dólares que son del Estado de Chile, si usted toma todas las carreteras, los aeródromos, quiere dejar afuera los hospitales, déjelos afuera. Las cárceles, déjelas afuera. Pero eso solo son 25.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el Fondo Europeo de Infraestructura? 21.000 millones de euros. Y nosotros podríamos tener acá 25.000 millones de dólares, o sea, 21 millones de euros, un fondo de infraestructura solo para Chile. Usted se da cuenta que pone a trabajar esa capital y usted podría tener para invertir 10.000 millones de dólares. Y mientras más sigue invirtiendo, más le crece el fondo, por supuesto. Y en ese contexto, ¿cuál es la ventaja de este fondo? Con el mayor respeto para los que desempeñen el cargo, usted se independiza del ministro de Hacienda. Porque el fondo le permite a usted, ministro de Obras Públicas, con las autoridades que vayan, representantes del Banco Central, veedores, todo lo que usted quiera para que se administre seriamente el fondo. Pero un fondo de esta naturaleza... Holgura y autonomía. Le da una posibilidad de pensar más allá de los 4 años. Es que esa es la gracia. Pero usted no tuvo problemas ideológicos en tomar justamente ninguno, las concesiones, por lo que usted está diciendo. La presidenta Bachelet se equivocó al aceptar que no se concesionaran los hospitales y con esto hoy día no se hace ni uno ni lo otro. No se construyen por parte del Estado y al no aceptarse las concesiones tampoco se hace esta asociatividad con los privados. Yo entiendo que respecto del hospital viene toda la discusión de la hotelería sí, hotelería no, qué es lo que es las funciones, vale decir... Hay una coexistencia público-privado porque la parte médica es pública, por así decirlo, y la parte de lo otro es privada. Hay una coexistencia todos los días. En cambio, en la carretera es mucho más fácil, ¿verdad? Porque mientras está concesionado, el concesionario tiene que responder y que si alguien chocó, bueno, que arregle la vía para que quede bien. Y no hay esa coexistencia. Pero sí lo hay con posterioridad porque todo eso es propiedad del Estado. Y por lo tanto, lo que yo digo, hoy día si somos más ricos, sigamos usando este sistema. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque como me dijo Carlos Hurtado, mi antecesor, me dijo, mira viejito, éramos muy amigos de la época del Instituto de Economía con Carlos. Entonces me dice, mira viejito, nosotros no más bien partimos en San Fernando y dejamos la doble vía en San Javier. Tú te esforzás a fondo y la voy a dejar en Chillán. Ah, qué bueno, dije, yo ya sé, tengo que llegar a Chillán. Y me empecé a interiorizar estas cosas, en fin, empiezo a ver documentos, y en todo salía que había que tener doble vía de Serena a Puerto Montt. Pero si en los 6 años del presidente Frey, el gran desafío era llegar a Chillán. ¿Cuándo íbamos a llegar a Puerto Montt? De 200 kilómetros cada 6 años. Entonces, en ese momento... Digo, no, pues, hagamos esto otro. Se había hecho por concesión el túnel del Melón, ¿no? Y después se había llamado concesión Nogales-Puchuncaví, un sector chiquitito ahí, ¿no? Ya. En la quinta. En la quinta región. Y en la quinta en Nogales-Puchuncaví se presentó ahí, y los que se presentaron cobraron muy caro. Y yo la declaré desierta de inmediato. Me gané una editorial de un importante periódico de que el ministro socialista no cree en las concesiones, y yo dije, no, yo creo, lo que pasa es que no creo cuando cobran muy caro. ¿Y qué va a hacer?
voy a salir al extranjero, a invitarlos a que vengan a Chile. Y así fue. Y ahí comenzó este proceso, en que todos fuimos aprendiendo. Y por supuesto, los primeros contratos costaban mucho. ¿Cómo se hacían estos contratos? Y yo quiero decir acá que había un problema muy complejo. ¿Cómo cuando usted hace un edificio, da en garantía el suelo, ¿verdad? Y a medida que va haciendo pisos, el banco le va pasando más plata, porque lo hipotecó. Pero usted puede hipotecar un camino. No, ¿cómo va a hipotecar si el camino no va a sacar el camino a remate? Presidente, pero complementando un poco la anterior pregunta de Cecilia, ¿habría hecho entonces hospitales con privados? Bueno, estaba consultado. ¿O se le dio derecho? Estaba consultado a hacerlo. Ahora, a esas alturas ya teníamos la experiencia de las cárceles, en que el gran problema en la cárcel, ¿cuál fue? Que tenía 2 jefes. El Obras Públicas y después venían el Ministerio de Justicia. Entonces, claro, usted le dice, hágame una celda, así, esta es la celda, ¿no? Ya, la celda requiere luz, ya ponga luz, usted le pone esta ampolleta que tiene usted acá. No, usted no puede poner esa ampolleta, no es que no sé qué cosa va a hacer el que está preso. O sea, pero en salud no hay 2 jefes. Exactamente, llega el segundo y le dice, no, pues esta luz cámbiamela. Bueno, es más caro, bueno, no importa, porque respecto del costo de aquello responde Obras Públicas. Bueno, esas cosas tiene que aprenderlas. Y yo creo que ahí hay dificultades, pero creo que efectivamente a lo mejor ha habido exceso de ideologismo en uno y otro lado. Pero yo creo que la forma en que se abordó para resolver estos problemas, hubo que dictar una ley distinta a la que teníamos. Y ahí, esa ley, no necesito decir, si no había mayoría en mi gobierno, mucho menos en el gobierno del presidente Frei, hubo que conversar con la oposición. Pero frente a este tema prácticamente nunca hubo discrepancia. O sea, hubo un entendimiento de todos los sectores políticos que había que hacerlo. Sin duda, la concertación. El problema está hoy día en la nueva mayoría con respecto a las concesiones. Presidente, en su proclamación del día sábado por parte del PPD, hubo ministros presentes, incluso el embajador Núñez mandó un video apoyándolo, estaba el canciller Heraldo Muñoz y otros ministros, y hoy día el Partido Radical manifiesta su preocupación. Dice que tiene que existir una verdadera prescindencia de los funcionarios del Estado, del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo se toma eso? Yo no sé, francamente, si eso es, no me parece, porque los ministros son ministros políticos, obviamente. Tengo entendido, por ejemplo, que cuando se hizo la proclamación legal, por así decir, de Alejandro Guillé, leí en la prensa que había hecho una intervención el ministro de Defensa. O sea, no sé, en el debate para nominar a Alejandro, hablaron distintos personeros, ¿verdad? Y en la prensa al menos leí que el ministro de Defensa había hecho también una intervención apoyando esta nominación. En este caso lo que hicieron fue una asistencia pasiva, la de los señores ministros, ¿verdad? No, que yo sepa, no hablaron. Ahora, Ricardo Núñez, bueno, y hubo un segundo que también hizo lo mismo, que nos parece que la prensa no se dio cuenta bien quién era, que era el senador Gasmuri, el ex senador Gasmuri, embajador en Brasil, que también hizo un planteamiento en ese sentido. Sí, parece que molestó en el Partido Radical porque tuvo usted un apoyo importante de personeros del gobierno en su proclamación. Bueno, yo creo que lo raro hubiera sido que no hubieran ido. Presidente, pero y si pasamos del Partido Radical al Partido Socialista, ¿a qué atribuye esta especie de animadversión contra usted dentro del Partido Socialista? Usted dijo, me tiene sin cuidado eso, pero hay una especie de antilaguismo rayando en el insulto, hasta un poco, incluso procaz. Incluso le escuché decir, o leí una columna de don Luis Bate, su exministro, sobre esto mismo. ¿A qué atribuye tanta animadversación? Bueno, yo creo que son situaciones que se dan en política. Creo que uno es una persona pública y está sujeto a este tipo de opiniones. Sí, me ha dolido mucho cuando han puesto en duda mi carácter socialista, porque de lo que yo recuerdo, ¿verdad? Todos sabemos el origen de por qué surgió el PPD. En ese momento yo lo hice por
instrucciones del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no se podía inscribir en virtud del artículo 8 de la Constitución de Pinochet, que los prohibía inscribirse. Y después, cuando se hizo la unidad, en la unidad de unificación socialista, se planteó que había que optar entre quedarse en el PPD y en el Partido Socialista, y se planteó expresamente que la única excepción era mi nombre, y que yo debía estar en ambos partidos. Y me he considerado siempre socialista en ese sentido. De manera que lo entiendo más bien como un debate propio de el tipo de debate político que hay en opiniones encontradas y que se dicen cosas más allá de lo adecuado, ¿verdad? ¿Pero están siendo desleales con usted? No me gustaría usar eso. Simplemente deben tener una opinión distinta. No es primera vez que ocurre, ¿verdad?, en el Partido Socialista, de pensar que alguien de fuera de sus filas puede interpretarlos. En su momento fueron partidarios del general Ibáñez. Y bueno, después, claro, no les gustó cómo se desarrolló el gobierno del general Ibáñez. Y en esa ecuación fue Salvador Allende el que se opuso a apoyar a Ibáñez. Una última pregunta, presidente. Cada partido, dijo usted, tiene su manera de hacer las cosas, pero lo que importa es que los ciudadanos que participan en estos procesos eleccionarios lo hagan pensando en el interés superior de Chile. ¿Le parece correcto que se anuncie que la nueva mayoría apoyará a la larga a quien esté en mejores condiciones de ganar a la derecha y nada más? Bueno, ese es un tema muy sustancial, ¿verdad? Porque si ese es el único punto, yo lo entiendo en una segunda vuelta. Pero en la primera, usted lucha por sus ideales, por los valores, por aquello en lo cual usted cree. Y por eso yo me embarqué en esto con una tranquilidad muy grande, de decir, me parece que esto es lo que es indispensable para el país. Una sensación que el país está... A ver, da pena cuando a todos nos da pena, ¿verdad? Moros y cristianos, estoy seguro, cuando lee y se ve que Chile está entre los países de menor crecimiento en América Latina. Estábamos acostumbrados a ser el país de mayor crecimiento en América Latina. Entonces yo digo, y por eso le puse tanta importancia, que uno de los desafíos, cómo avanzar en crecimiento en Chile. Y de ahí el Fondo de Infraestructura, y de ahí usted tiene... Mire usted, llegamos a tener el 3.5 puntos del producto solo en inversión en infraestructura. Ahora estamos entre 1 y 1,5 en los últimos 6 años, 8 años. Creo que ahí tenemos un gran camino que recorrer. Entonces creo que hay temas que son muy importantes para Chile. Y en ese sentido dije que lo hagan pensando en el interés superior de Chile. Yo entiendo el tema que de las encuestas es muy importante y es un elemento a considerar. Pero creo también que hay que creer en los puntos de vista que uno esgrime, que uno plantea. Y de ahí el por qué se me ocurrió que en ese acto hiciera una cosa un poquito anticlimax, que es terminar con 10 puntos, ¿verdad? Que no es precisamente la mejor forma de llamar a la épica. Presidente Lago, usted ha reivindicado el debate, las ideas. Ayer dijo, respetando mucho a Alejandro Guillé, se le conocen pocas ideas. Y él responde señalando, el que tiene que cambiar es el que le va mal, no el que le va bien. ¿Soberbio Alejandro Guillé? No, si yo trato de hablar sobre lo que yo digo nomás, no opinar lo que dicen los demás. Pero raya para la suma de la pregunta anterior, ¿usted no está de candidato solo para ganarle a la derecha? Yo estoy candidato para ganar con mis ideas. Eso es lo que explica una candidatura. El creerse el cuento uno mismo. O sea, yo la vez anterior luché por la presidencia porque me creía en mi cuento. Sí, yo sé, tenía al frente un adversario que se materializó en una persona al final. La derecha se puso de acuerdo y un adversario, y a punto de ganarme tuvo por lo demás. Pero yo creía mis puntos de vista. Y para ganar tenía que explicarlo a la opinión pública. Y claro, yo sabía que estaba también con los fantasmas de ser socialista, porque el último, mire cómo salió de la moneda, Salvador Allende. ¿Y usted cree que un socialista puede gobernar este país? Entonces, ese es el tipo de cosas que había que enfrentar en ese momento. Hoy día eso está fuera de discusión, ¿verdad? Entonces, cuando uno entrega un planteamiento al país,
Ahora usted no tiene que dar examen ante ninguno, porque está en otra condición. Y si por el resultado de eso le dicen, es que está en connivencia con Pedro Juan, no, señor, me considero el mismo de siempre. Y mi visión socialista la tengo clara y con el mayor respeto de lo que ocurrirá el pasado mañana. Pero lo que sí, yo me dirigí a todos los partidos diciéndole, este es mi planteamiento, estas son mis ideas, ustedes resuelven. Ahora yo soy proclamado por un partido, mi obligación es hacer campaña de los ciudadanos. Lo que resuelven las direcciones políticas, con el mayor respeto, es problema de las direcciones políticas. Bueno, presidente, nos ha alcanzado el tiempo. Junto a Cecilia quiero agradecerle esta visita y esta entrevista exclusiva a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Como presidente en ejercicio también lo tuvimos en los viejos estudios de Manuel Rodríguez. Bueno, hoy, claro, cuando hacíamos estas conversaciones que la única exigencia que yo les puse a la radio fue que la ciudadanía pudiera preguntar y que tuvieran una cobertura nacional. Así es. Y ustedes cumplían ambos requisitos. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias.